Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Un encuentro providencial cambió la vida de una multitud de niños que viven su hospitalización en soledad. Esta noche recordamos la historia de Majo y de sus mamás en acción. El padre Miguel Márquez desde Roma nos desvela los guiños que Dios nos hace en nuestro día a día. Cayetana Jairi Johnson nos muestra algunas claves de cómo se entendía antiguamente la maternidad en Oriente Próximo. Monseñor Alberto Royo nos presenta la figura de Santa Elena, madre del emperador Constantino y figura clave en la recuperación de algunas de las más importantes reliquias de la cristiandad. La Navidad es la fiesta más humana de la fe y la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos ayudan a prepararnos para celebrarla. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Comenzamos. Todo el mundo ha oído hablar de la lista Forbes, que recoge las mayores fortunas económicas. Al principio de este año lanzaron otra lista que recogía las otras 100 mayores fortunas de España, que en vez de recoger los nombres de las personas que más capital económico acumulan, recoge los nombres de personas que se dan y están marcando la diferencia, cambiando la vida de muchas personas. Una de ellas es Majo Jimeno, que tiene un sueño: que no haya ni un solo niño solo. Y para ello fundó hace ya 8 años Mamás en Acción. Además es madre de 2 niños, de Adela y de Borja. Buenas noches, Majo. Buenas noches, padre. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué es Mamás en Acción? Pues Mamás en Acción es una comunidad de personas. Aquí no solo somos madres, somos mujeres, hombres, chicas, chicos, abuelitas, abuelitos, que lo único que hacemos es acompañar y dar cariño a los niños que están enfermos y además están solos en el hospital. Son niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos, que viven en residencias infantiles, o son niños que ahora mismo están en sus casas con sus familias, pero pasa algo lo suficientemente grave como para que dentro de un rato estén en un hospital y un juez impida que nadie de su entorno se acerque a ellos. Niños que han sufrido un maltrato importante, niños que sufren abusos y que son hospitalizados, pero el juez pues no quiere que nadie les manipule las versiones ni que accedan a datos médicos.
y solo Mamás en Acción tiene permiso para acompañarles durante su estancia hospitalaria. ¿Cómo nació Mamás en Acción? Pues Mamás en Acción nace por una crisis que yo tuve en 2013. A mí me costó mucho ser madre, me costó mucho quedarme embarazada y de repente pues me quedo embarazada, era felicidad absoluta, yo tenía un trabajo fantástico, un puesto de dirección, trabajaba de 8 a 3, o sea, como que mi vida era perfecta, pero empiezan a pasar cosas y yo empiezo a estar en una crisis y empecé a pasarlo mal y yo hacía como 10 o 12 años que no iba a la iglesia, porque yo acompañaba a mi suegra, a mi abuela, acompañaba a mi abuela cuando yo era pequeña a una iglesia que hay en Valencia que se llama San Nicolás. Íbamos todos los lunes y yo recuerdo que yo iba a regañadientes, pero yo iba por acompañar a mi abuela, que ha sido como mi referente de vida. Y de repente estaba sufriendo mucho y no sabía por qué, no se explicaba. Yo tenía una vida perfecta y la gente me decía, tanto que deseabas ser madre y ahora que eres madre y tal, y ahora, ¿qué te pasa? Total, que un día me sorprendí a mí misma con el carrito, me fui a la calle porque no quería llorar en casa, mi hija tenía menos de 2 años, y me fui a la calle a pasear y me sorprendí a mí misma aterrizando en la iglesia de San Nicolás, que hacía como 10 o 12 años que había fallecido mi abuela y que yo no había vuelto a ir. Me senté en un banco allí, no sé qué esperaba, la verdad, y mi hija se puso a llorar y se acercó un sacerdote y me dijo, atiende a tu hija, que tiene mucha suerte de tenerte. Y yo como que me ofendió. Dije, hombre, ¿cómo no voy a atender ya a mi hija? ¿Qué dice este señor? Pues claro que yo atiendo a mi hija, ¿no? Y pensé, ¿qué sabrá este hombre de lo que yo llevo por dentro? Y el hombre se sentó a mi lado y empezamos a hablar. Y de repente, como conclusión de esa conversación, que de verdad ya no recuerdo, porque no tenía ni idea de cuán importante iba a ser esa conversación en mi vida, la conclusión fue, mira, Majo, si quieres de verdad tomar conciencia de la afortunada que eres, échame una mano, porque yo estoy intentando acompañar a niños en el hospital que no tienen padres, situaciones durísimas, y verás cómo a través de darte a los demás, a través de poder servir, ¿no?, a los niños que no tienen a nadie, verás que el Señor te regala esa felicidad, esa alegría que tú no tienes. Y yo me fui de allí como muy contrariada. Digo, este hombre a mí no me conoce de nada y ahora me dice que me vaya al hospital, yo que ahora no puedo, no tengo tiempo, tal. La cuestión es que algo dentro de mí me removió y realmente acudí al hospital. Y efectivamente había un niño que estaba solo y yo me ofrecí como voluntaria. Y dije, oiga, este niño está solo. Y me dijeron, sí. Digo, ¿por qué? Dice, porque no tiene padres. Digo, hombre, pero oiga, además casualmente tenía la edad de mi hija, no tenía ni 2 años. Digo, pero oiga, este niño no puede estar solo. Sí, la administración considera que está en un entorno protegido y no hay problema. Dije, bueno, pues mire, yo me puedo quedar un rato, puedo venir esta noche. Y me dijeron, hombre, pues nos vendría fenomenal. La verdad es que nos hace mucha falta. Digo, pues nada, dígame usted. Dice, pero ¿usted a qué colectivo pertenece? Digo, yo a ninguno. Yo soy una madre normal que me he enterado de que el niño estaba solo y he venido a ayudar. Y me decía, pues qué pena, porque usted a título personal aquí no puede estar. Y yo dije, pero bueno, a mí eso me chocó, ¿no? Y me dio mucha rabia. Yo quería ayudar, ellos necesitaban ayuda y no me dejaban. He de decir que hoy en día lo entiendo y lo agradezco, porque ¿quién dice que tú eres de fiar para dejarte en una habitación a solas con un menor? Pero claro, en aquel momento pues yo no lo entendí. Así que me fui con muchísima rabia a mi casa. Y yo llegué a casa, cogí a mi hija y yo veía la carita de aquel niño y yo ya empezaba a no tener paz. Hablaba con mi marido y mi marido, bueno, Majo, pues hija, si no te dejan hacer nada, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pero es que esto no puede ser, Así que volví a la iglesia de San Nicolás a contar, buscando a ese sacerdote, a decirle, oiga, que usted me ha enviado allí y a mí no me dejan ayudar. Y no lo encontré. Así que pregunté y dije, oiga, mire, es que era un sacerdote, estaba aquí tal día, y me dicen, pues mira, si no sabes cómo se llama, no va a ser fácil encontrarlos, más probablemente nunca lo encontremos. Y dije, pero oiga, ¿cómo puede ser? Y me dice, sí, porque esta iglesia no tiene un sacerdote. Esta iglesia se sirve desde otra, que van enviando, bueno, no desde otra, desde varias, que van enviando sacerdotes, pero no hay ni un registro de las iglesias, las parroquias se hacen cargo. Digo, acabáramos, pues yo más indignada que antes, ¿no? Digo, oiga, yo quiero encontrar a este señor. Pues nada, no hubo manera, nunca le he vuelto a ver. Y volví a mi casa y mi enfado cada vez iba más. De hecho, dejé de hablar a mi marido. No sé por qué, yo tenía mucha rabia dentro de que eso pasara, era una injusticia que me llegaba al alma. Y cada día que yo hacía algo con mi hija, veía a ese niño
y sentía que tenía que hacer algo. Así que empecé a contar. Ya allá donde yo iba hablaba del tema, porque era ya monotema. Oye, ¿tú sabías que esto está pasando? Y algunas personas me decían, Majo, eso no puede ser, que esto es Valencia, esto no es China, ¿sabes? Ni es India. Y decía, ya, pero es que yo lo he visto. Y algunas me decían, oye, pues si hay algo que puedo hacer, cuenta conmigo. Así que como eran más las que me decían cuenta conmigo que las que no se lo creían, pasaron los meses, yo no tenía paz y al final dije, oye, mira, si los que me decís que de verdad queréis ayudar, pues yo sola no. Pero igual juntos algo podemos hacer. Y así nació Mamás en Acción. Cuando uno oye esto, ¿realmente Mamás en Acción es un parche que cubre unos días de hospitalización o de verdad sentís que cambies la vida de esos niños? Pues cuando nosotras empezamos, solo queríamos cubrir ese parche para evitar esa soledad no deseada de los niños. Pero solo pasaron 3 años cuando empezamos a darnos cuenta que nuestra labor iba más allá. Algo que no teníamos ni idea cuando arrancamos. Nosotros acompañamos a muchos niños maltratados, muchos niños que la gente no lo sabe, que en nuestras ciudades, en nuestros barrios, sufren verdaderos daños en casa, ¿no? Cuando acompañábamos a estos niños, siempre el pediatra y la psiquiatra infantil nos decían, se va a poner agresivo, no os preocupéis, no es vuestra culpa, nos tenéis que avisar para que les mediquemos y que no sufran. Cuando un niño ha sido maltratado, en su recuperación desarrolla agresividad. Y esa es la herida que deja como una huella en el ADN, por la cual ese niño el día de mañana pues será un maltratador, ¿no? Porque repite patrones que se han quedado grabados en ese desarrollo. Nosotras, sin tener ni idea, cuando hacemos turnos de 24 horas, hacemos turnos de 2-3 horas por el día, las noches son completas de 10 de la noche a 8 de la mañana, pero por allí pasan 5 o 6 personas al día para que el niño nunca esté solo, ¿no? Hubo un caso que fue un tema muy grave, muy duro, un niño de 7 años al que tuvimos que volver a enseñar a andar, del tiempo que estuvo tumbado, de las operaciones que tuvo que recibir por un maltrato muy grave. Y la psiquiatría infantil estaba muy cerca de este caso porque el niño tenía mucho sufrimiento. Y entonces nosotras, sin darnos cuenta, cuando cambiábamos los turnos, para no hablar delante de él, escribíamos en una libreta, pues ha comido, pues ha contado esto, está contento, no ha dormido, ¿no? Así cuando cambiábamos de turno delante de él no contábamos cosas que a veces el niño nos contaba que eran como muy duras. Claro, sin darnos cuenta, lo que habíamos generado entre todas era un cuaderno de la evolución emocional de ese niño, como un cuaderno bitácoras, ¿no? Del acompañamiento de 5 meses. El pediatra y la psiquiatra infantil nos pidieron esa libreta porque ellos dijeron, oye, le hemos dado el alta y ha pasado algo muy curioso y es que nunca ha aparecido esa agresividad que va adherida es un patrón psicológico que se repite. ¿Nos podríais facilitar esas libretas para que nosotros las estudiemos? Y por supuesto se las cedimos. Y a los meses nos contactaron y nos dijeron que habían hecho un estudio científico casando muchos de los acompañamientos que nosotros habíamos realizado con esas libretas y la evolución clínica que los médicos llevaban, y habían llegado a una conclusión, y era que los niños enfermos acompañados por Mamás en Acción se recuperaban antes. Lo habían medido con los ratios que tenían antes, niños solos, con patologías, versus niños solos con esas patologías acompañados por Mamás en Acción, y habían visto que reducíamos el tiempo de hospitalización, lo cual era una maravilla, ¿no? Cuando un niño se siente acompañado, su sistema inmune se eleva, el niño tiene seguridad y es mucho más receptivo a la medicación y al tratamiento. Pero lo más asombroso era que en el caso de los niños maltratados, acompañados por Mamás en Acción, nunca había aparecido el patrón agresivo. Con lo cual, el Hospital La Fe de Valencia decía que estos niños que habían sido maltratados acompañados por Mamás en Acción, es muy probable que el día de mañana no sean maltratadores, porque no se ha desarrollado esa huella en el ADN de agresividad, ¿no? y de maltrato. Con lo cual, claro, eso fue un cambio absoluto para nosotros, porque dijimos, pues igual ya no somos un parche. Igual nuestra labor tiene más sentido de la que nosotros pensábamos cuando nos pusimos en marcha, ¿no? Qué maravilla si podemos interrumpir, ¿no? Esa barrera del mal, romperla, ¿no? Y cambiar corazones y transformar niños que se han sentido heridos y el día de mañana lo que van a saber es herir, por niños que se han descubierto amados,
y el día de mañana sabrán amar. Niños que además van a poderse convertir en adultos estables y sanos, que de la otra forma no lo serían. Y bueno, pues yo hace un par de años tomé conciencia y dije, bueno, yo me siento muy afortunada y muy privilegiada, ojalá yo no tuviera que hacer esto. Pero había una frase de San Juan de la Cruz que dice, pon amor donde no hay amor y hallarás amor. Y yo creo que a mí se me ha regalado ver cómo se tangibiliza esa frase en la vida real. Cómo yo acompaño a un niño herido que muchas veces en las historias clínicas pone rechaza el contacto físico y se nos pide que no le toquemos porque el niño ha sido tocado de una forma en la que ahora no confía en ningún adulto, pero que solo a través de darles cariño y amor gratuito, ¿no? Eso que nadie te puede pagar por dar, eso que nadie puede comprar, esos corazones se transforman y ese niño luego quiere dormir conmigo en el sofá y luego cambiamos el turno y se coge del cuello de una voluntaria y se quiere ir con ella a casa y dices, y este es el que rechazaba el contacto físico, ¿no? y yo veo cómo recibimos niños que no han tenido amor, que tú pones amor donde no hay y sale amor siempre. Nunca un niño se ha resistido al amor. Y yo me siento súper, súper privilegiada y muy agradecida de que se me haya regalado poder ver eso. Majo, tú hablas del amor, pero es verdad que te enfrentas a un mal que es terrible, porque el mal sobre un niño resulta especialmente tremendo y vosotros lo veis, porque leéis la historia clínica, porque sabéis lo que ha pasado. ¿Cómo se vive eso? Se vive muy mal, porque a veces no lo lees en la historia clínica, a veces te lo cuenta el propio niño. Cuando empiezas a acompañarle el niño no habla, cuando el niño no quiere a veces ni verte, a veces se tapan con la sábana en la cabeza y pueden estar 2 horas, o a veces te dicen tú qué haces aquí si tú no me conoces, ¿no? Pero ese acompañamiento con cariño, poquito a poco, poniéndote al servicio del niño, simplemente diciendo cuando tú quieras, de la forma que tú quieras. Si tú no quieres, yo voy a estar aquí en silencio, o voy a leer, o no te quiero molestar, pero yo voy a estar aquí. Y ves cómo poco a poco ellos se abren y entonces empiezan a contarte cosas. Y a veces tienes que sostener una situación o una conversación que no sabes cómo estás sosteniendo porque te está pudiendo la rabia, te está pudiendo el dolor, te está pudiendo la ira y es muy difícil. No puedes acompañar a un niño herido y ponerte a llorar a su lado. Tú tienes que sostenerte y tienes que tener una palabra a tiempo, ¿no? Muy difícil. Majo, Sí. ¿tú te has preparado para esto o has ido aprendiendo con la vida? Pues es que yo, padre, todavía no sé qué hago aquí. Es la verdad. Yo no sé cómo he llegado aquí. A mí ahora a veces me preguntan que cuente, oye, Majo, ¿cómo es crear una organización? Y yo digo, pues no te lo vas a creer, pero es que no tengo ni idea, porque ahora miro hacia atrás y yo misma me pregunto cómo. No entiendo cómo he llegado aquí, no lo sé. Es difícil de explicar y puede parecer absurdo, pero de corazón es como si yo hubiera sido guiada en piloto automático hasta que de repente un día abro los ojos y digo, ¿qué está pasando aquí? Pero si yo solo quería acompañar a un niño. Y tomé conciencia de esto hace poco más de un año y todavía estoy digiriendo. O sea que yo no me he preparado nunca para esto. ¿Te has sentido alguna vez abrumada por todo lo que estás viviendo, por todo lo que en torno a ti se ha generado? Abrumada se queda corto. Yo he tenido verdadero pánico. Cuando yo tomo conciencia de que Mamás en Acción ya no es un grupo de amigas acompañando a un niño en el hospital, sino que pues que estamos en los hospitales más importantes de España, que el Niño Jesús te llama, que el Gregorio Marañón cuenta contigo, que el 12 de octubre te dice tengo otro niño más, que en paralelo tenemos 5 y en 3 ciudades diferentes, que dejamos a adultos a solas en una habitación con un menor, con perdón, yo me cago de susto. Y digo, ¿cómo? ¿En qué momento hemos venido aquí? No, yo no me he dado cuenta, se me ha ido absolutamente de las manos. Y tengo miedo, claro que sí. Sí. ¿Cuántos voluntarios tenéis ahora mismo? Estamos cerca de las 3.000 personas porque nosotros necesitamos a muchos voluntarios. Cuando tú cubres turnos de 24 horas, para que una semana de acompañamiento haya siempre alguien allí, tú necesitas cientos de voluntarios. Porque si no la gente se lo puede tomar como si fuera una obligación y se cansan y sufren más de lo que deberían y al final lo dejan.
Y también pasé por un proceso en el que lo pasé muy mal porque yo dije, yo estoy poniendo a personas a sufrir. ¿Quién soy yo para poner...? Porque tú sales a veces de un entorno de hospital y sales muy mal. Y necesitas llorar mucho. Y yo solo rezo para que estas personas lleguen a su casa sanas. Y estén sanas para su familia. Y de hecho les decimos, mira, nosotros tenemos como rituales de gestión emocional en los que decimos, si tú no puedes llegar a tu casa sano para tu familia, no debes volver. Y está fenomenal y está bien. Y no pasa nada. Te acompañamos a que te quedes en casa, pero si tú no puedes hacerlo, no debes volver aquí, porque no tiene sentido que por estar haciendo un servicio llegues a tu casa descompuesta para tus hijos y que te cueste recuperarte una semana. No puede ser. ¿Quién puede ser mamá en acción? ¿Solo la que es madre? No. Mamá en acción puede ser cualquier persona que sea capaz de dar cariño desinteresadamente en un hospital. Puede ser una chica, un chico, una mamá, un papá, un hombre, una mujer, una abuelita, un abuelito. Si eres capaz de dar cariño, eres bienvenido a Mamás en Acción. ¿Y hacéis algún tipo de preparación, algún curso de formación con ellos? Sí, pero es lo mismo. Nosotros a las personas no podemos enseñarlas a querer ni a dar cariño. Eso cada uno lo hace como le sale, como le inspira. Lo que sí que les formamos es a cómo poder gestionarte emocionalmente para que tú puedas hacer esto y vivir tu vida, para que puedas crear el mejor impacto en los niños, para que no sufras más de lo que deberías sufrir, para que sepas entregarlo, ¿no? Y sobre todo compartimos aprendizajes. O sea, yo no te voy a decir cómo hacerlo, pero sí te voy a decir que no tienes que hacer nunca, ¿no? Porque también tenemos aprendizajes que debemos compartir para que no vuelvan a pasar. Majo, me imagino que hay una cosa que es especialmente difícil con niños que uno ha cuidado muchas horas, porque además algunos se prolongarán mucho en el tiempo, me imagino, que son, nos decías antes, pues a veces hasta 5 meses. Pues se crea un vínculo profundo y luego a ese niño no lo vuelves a ver, seguramente. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo lo vives tú cuando te ha pasado? Yo lo vivía con mucha angustia hasta que de alguna forma tomé conciencia. Y tomé conciencia diciendo, mira, a mí no se me ha llamado a salvar el mundo, yo no soy nadie. A mí se me ha llamado a hacer lo que hoy está en mi mano. ¿Qué está en mi mano hoy? A acompañarle. Que hoy se sienta querido. Ojalá yo pudiera decidir el futuro de este niño, pero como no está en mi mano, yo tengo que saber retirarme a tiempo. Yo estoy para servir en un momento muy determinado y después, pues es muy duro. Pero entonces tienes que tirar de ese ritual, ¿no? De ¿qué está en mi mano? ¿Está en mi mano que se cure? No. ¿Está en mi mano que le quiera una familia? Por desgracia tampoco, porque eso lo decide la administración o un juez. Está en mi mano que lo que yo pueda hacer hoy lo haga y irme en paz, sabiendo que esto no lo llevo yo. Y eso es lo que me da la tranquilidad de descansar, ¿no? ¿Cómo pesa el mundo cuando piensas que lo llevas tú? Es imposible. Cuando tú tomas conciencia y sabes que esto no lo llevas tú, descansas en quien lo lleva, confías y te da la paz de irte a tu casa mejor, ¿no? Y decir, bueno, pues el que la lleva lo entiende, yo no. Pero yo solo puedo hacer lo que puedo hacer hoy y es esto y lo entrego y que sea lo que Dios quiera. Y nunca mejor dicho. Majo, si no lo llevas tú, ¿quién lo lleva? Bueno, está claro que esto lo llevan desde arriba. Esto lo lleva el Señor. Es que objetivamente, si lo pienso ahora, digo, ¿en qué momento? Si yo tenía un trabajo maravilloso, mi vida era perfecta, trabajaba de 8 a 3, si yo hubiera querido emprender, ya le digo que no hubiera sido una ONG, y mucho menos una ONG donde yo me enfrento al sufrimiento de niños que están rotos por dentro, niños que tienen heridas físicas muy grandes, pero niños que lo que tienen herido gravemente es su corazón. Y que encima yo no cobro ni la mitad de lo que cobraba antes. Y que, bueno, cuando cobro. Y en mi casa hace falta el sueldo, ¿no? En mi familia mi sueldo es necesario. Quiero decir, no es tan idílico. Pero, pues no sé, es que ya no sé qué hacer, padre. Porque yo he intentado salirme de aquí muchas veces, ya se lo digo. Así que yo no lo llevo. Yo hace eso, pues como mucho un par de años que tomé conciencia de que, bueno, pues oye, yo estoy aquí para obedecer, porque es que si no, no entiendo nada y me vuelvo loca.
Y en esos momentos en que uno lo dejaría, ¿qué es lo que a uno le hace seguir? ¿Qué es lo que a uno le sostiene? ¿Qué es lo que empuja a continuar? Pues ahí le voy a decir la verdad, no ha sido nada ni emocional ni espiritual. Es que no se me ha dejado. Literalmente no se me ha dejado. O sea, y físicamente y tangiblemente. O sea, yo he ido a regalar mi proyecto a organizaciones más grandes que yo, diciendo, mira, este programa funciona, esta es nuestra evidencia científica, esto es lo que conseguimos, no nos faltan las personas. Yo te lo regalo y tú lo llevas, porque eres más grande que yo, porque sabes más, porque yo no puedo sola, porque estoy muy cansada, porque tengo miedo, tal, y pensando que me lo quitarían de las manos. ¡Qué maravilla! Yo te doy un proyecto que funciona y además no pide pan, oye, súper bien. Y me dicen, no, yo fenomenal, o sea, me encanta el proyecto, me acabas de enamorar, pero si tú te quedas en él, yo me uno, pero si tú te vas, yo tampoco lo quiero. Digo, ¿cómo puede ser? No he encontrado a nadie que quiera llevarlo sin mí y yo solo quería quedarme de voluntaria, ¿no? Porque todo esto nace porque yo quería acompañar a un niño y la verdad es que hoy en día es lo que menos hago, porque la gestión de todo esto se me lleva por delante y acompaño ya muy pocos niños. Sí que es cierto que sigo acompañando porque es como mi cordón umbilical. Si yo no hago eso, no tengo la fuerza de hacer el resto de cosas, porque yo nací para esto, ¿no? No para lo que estoy haciendo ahora. Entonces me voy a dormir una noche al hospital y cuando salgo digo, vale, ya sé que tengo que seguir, ¿no? ¿Cómo haces para compaginar tu vida laboral? Porque tú también tienes pues, tus cosas de trabajo, sobre todo pues impulsando en el mundo de la empresa, tu vida familiar con tus niños, y luego pues todo esto que me imagino que no tiene ni horas ni vacaciones. Pues no, porque pasamos Nochebuenas, Navidades en el hospital, pasamos agosto en el hospital, siempre hay niños, por desgracia, con lo cual sí que es cierto que esto no lo hago yo sola, que hay un equipo maravilloso que me ayuda cada día, que lo hacemos juntos, pero tú no puedes desconectar nunca. Siempre que tengas un niño en el hospital y haya una persona cuidándole, tu cabeza nunca se va de allí. Entonces yo, pues a mí turnos ya solo me caben por la noche, por el día imposible. Yo me cojo los turnos de noche porque por el día, como usted dice, entre la conciliación familiar, porque claro, también llegó un momento que dije, no, espera, no tiene ningún sentido cuidar de otros niños y dejar a los míos desatendidos. Yo soy madre por vocación. Yo hubiera tenido una gran familia, el Señor me ha enviado 2, que son mi regalo de vida, pero mi pequeña familia necesita tanto de mí que yo no puedo dejarles. Y me hago turnos de noche. Entro a las 10 de la noche, mis hijos se quedan en casa con papá, vuelvo a las 8 de la mañana y volvemos al cole y el día normal. Y así vamos. ¿Qué dicen Adela y Borja, tus hijos, de lo que hace su madre? Pues ellos ya lo han normalizado, porque tú dile a un niño que comparta. Y aquí las madres que digan, ay, el mío comparte, pues yo lo voy a dudar, porque les cuesta. Si compartir un juguete les cuesta, tú diles que compartan a mamá. Eso no les viene nada bien. Entonces muchas veces es, mamá, ¿pero por qué te vas? Como con queja. ¿Por qué te vas con otro niño? Entonces yo en la medida que puedo les cuento el caso real del niño que hay en el hospital. Entonces yo les siento y les digo lo que les puedo contar de cada niño, ¿no? Que ellos puedan entender. Mira, pues hay un niño en el hospital y tiene estos años y le ha pasado esto. Y ¿sabes qué? Que cuando tú estás malito, ¿qué hacemos? Duermes con mamá, ¿no? Y yo no me duermo hasta que te baja la fiebre y tal. Sí, mami. Digo, pues este niño está como tú, pero no tiene ninguna mamá que haga esto por él hoy. ¿Y por qué, mami? Se quedan así. Pues mira, porque su mamá, pues eso. ¿Te parece bien que yo vaya? Y cuando les cuentas la realidad te dicen, sí, mami, ve, ¿no? Yo intento que mis hijos entiendan. Y lo maravilloso es que nuestros hijos crecen, digo nuestros hijos, los míos y los de los voluntarios que hacen esto, sintiéndose súper afortunados porque tienen no una superbici, no los videojuegos, no los mejores juguetes, sino un papá y una mamá que dan la vida por ellos. Y eso no es lo normal, como ellos creían, o no lo común en sus propias ciudades. Y a mí me parece que también es un regalo, ¿no? Que nuestros hijos crezcan valorando lo importante y sobre todo desarrollando esa empatía hacia niños que no tienen su suerte.
Esto es una hora de dos, porque me imagino que aquí tu marido es muy importante. Totalmente. Sin él yo no podría. ¿Quién se quedaría con los niños para que yo duerman en el hospital, no? Y también cuando yo he querido tirar la toalla muchas veces y cuando las cosas no salen... hace un mes no teníamos los 3.000 euros para pagar los impuestos. Y yo últimamente me había hecho muy quejica. Yo enseguida quería abandonar. No puede ser. Yo voy a buscar trabajo. Le decía a mi marido, no, pero no te preocupes. Este mes yo no voy a cobrar, pero no te preocupes. El mes que viene seguro, porque lo voy a conseguir. Y yo voy ahí con miedo, ¿no? Y sé que necesitamos mi sueldo. Y entonces viene mi marido y me dice, ¿pero cómo me vas a dejar? Digo, ¿cómo que no? Pues de lo que hay salimos, pero si somos afortunados, si no nos va a faltar de nada. Venga, y me da así como bofetones de realidad. Va, tira, calla y sigue, que eres una quejica. Y yo me quedo así. Y ahí doy gracias de que esté él, porque si no está él para recentrarme, yo, tiro la toalla 1000 veces. 1000 veces, sí. ¿Cómo es tu relación con un Dios providente? Porque ahí estarás viendo la mano de la providencia muchas veces. Pues yo me enfadé con Dios y le he juzgado muchas veces. Y luego me he sentido que no me he sentido ni digna yo de ir a misa ni comulgar por lo mal que me había portado con él. Entonces, pues me intenté reconciliar con él y le dije, vamos a ser amigos, porque es que como no me haga amiga tuya, yo no sé qué hago aquí. Y cuando me encontré con Dios, porque yo me encontré con él, tuve un encuentro con él y sentí como que él me cogía y me sacaba de donde estaba y me decía, no, es que tú eres muy cabezona, majo, es que tú vas para allá, pero tú tienes que ir hacia allí. Y yo lo entendí, pues mi vida cambió. Y yo ahora digo que él es mi patrocinador, porque esto lo lleva él y esto sale cuando él quiere. Y yo veo milagros en mi vida. No es que vea, es que veo milagros. Y entonces digo, bueno, Señor, gracias, porque evidentemente esto lo llevas tú. Y mi relación con él hoy en día, pues yo le siento como mi padre y hablo con él y ahí voy. O sea, es una maravilla. Es que si no estuviera él, ¿qué hago yo? Es como que se me cierra el cielo y me ahogo. Y con San José, porque una valenciana sin San José no va a ningún sitio. San José ha sido mi descubrimiento este año. Tengo que dar muchas gracias de que haya sido el año de San José, porque justo a mí no me gustaba nada mi nombre. Yo decía, si tengo una hija, nunca la llamé María José. ¡Qué feo, María José! O sea, toda la vida como no me gusta mi nombre. Y este año resulta que es el año de San José y empiezo a mirar hacia San José y empiezo a descubrir esa figura de San José. Y cuántas homilías, ¿no?, donde se hablaba de San José y cuántas novenas y cuántas tal. Y entonces empiezo a descubrir en San José una figura que para mí era desconocida. Y empiezo a sentirme orgullosa de llamarme así. Y entonces le nombro gerente. Nada más en acción. Y digo, bueno, San José, pues es que igual tú estabas aquí más presente de lo que... Porque hay muchos valores de San José en el servicio de Mamás en Acción. Y le nombré gerente. Entonces ya descansé porque ya ahora ya, pues como ya hay un gerente que lo lleva y además tiene línea directa con el patrocinador, pues oye, ellos ya se apañarán. A mí que me digan por dónde y ya está. Majo, hace casi ya 2 años llega la pandemia y me imagino que habría sido una dificultad enorme en hospitales en los que no se podía entrar, pero claro, los niños seguían estando hospitalizados, compartiendo la soledad que era común en todos. En un momento así en que uno ve esta situación que uno conoce bien y que puede actuar de otra manera, ¿cómo la habéis vivido? Pues ahí pasamos muchísimo miedo. Y fue una de las veces en las que yo me tuve que enfrentar a tomar una decisión que sentía que no me correspondía. Porque es verdad que el 13 de marzo nos sacaron a todos de los hospitales. Yo recuerdo que estaba en el clínico y el doctor Navarro nos dijo, iros a casa y no cojáis el bus. Decimos, ¿por qué? ¿Pasa algo? Y nos dijo, tú obedece. A mí lo de la obediencia es que se ve que se me da mal, por eso el Señor me está ahí. Y pues nada, me fui. Y entonces algo me dijo, me voy al cole y saco a mis hijos. Corriendo fui al cole, saqué a mis hijos, a los niños los empezaron a trasladar a centros, a los niños hospitalizados porque se quedaban solos y ya sabemos todos lo que pasó el día 14. La cuestión es que el 20 de abril, cuando estábamos todos en casa con ese miedo a salir a Mercadona, que en el ascensor estaba el virus, que en las barandillas no podías tocar, nos llamaron y nos dijeron, necesitamos que volváis.
Y dije, ¿cómo? ¿Nosotros al hospital? Sí, no, hay demasiados niños solos, el personal está absolutamente desbordado, os necesitamos. Y dije, es broma, esto no puede pasar. O sea, pero yo cómo voy a decirle a voluntarios que ni siquiera son sanitarios que se vayan al foco donde daba pavor, o sea, es inviable. Bueno, ellos me garantizaron que teníamos equipos de protección y de nuevo, ¿y qué hago? Y me podía el miedo, así que, pues nada, dije, mira, esto no lo llevo yo. Pues yo me voy a predisponer como canal, así que yo me predispuse y escribí un mail a los miles de voluntarios y les dije, nos acaban de llamar, nos necesitan, quien quiera ir al hospital tiene garantizado el equipo de protección. Yo voy a hacer el primer turno, porque yo no puedo meter a gente donde yo no he estado. Y quien quiera venir, pues vamos. Y quien no quiera venir, yo le animo a que se quede en casa. Que nadie se sienta culpable por no ir, que nadie sienta que tiene que hacer más que lo que debería o sentiría. Y de lo que salga de aquí, pues fenomenal. ¿Que salen 2? Pues acompañaremos a 2. ¿Que salen 5? Pues a 5. ¿Que no sale nadie? Pues yo lo siento, ¿no? Y me fui a hacer ese turno de hospital. Y bueno, fue la verdad alucinante cuando salgo del turno, empiezo a mirar los correos y empezaban a entrar correos. Yo voy, cuenta conmigo, ¿cómo lo hacemos? Me quedé verdaderamente alucinada y entonces el hospital empezaba a lanzarnos permisos para salir de casa, ¿no? Esos permisos con los que te tenías que mover. Nos paraba la policía, veía que teníamos un permiso del hospital y pasábamos, llegábamos al hospital con un terror, yo angustiadísima, o sea, no hay que contar que qué bonito, íbamos ya... No. Verdadero terror. Y más terror cuando yo llegaba a mi casa, porque no sabía si me hubiera contagiado, iba a contagiar a mis hijos. Mucho miedo. Pero los propios voluntarios a mí me inspiraban, porque decía, si ellos van, no voy a ir yo. Y volvíamos. Y bueno, pues qué maravilla que desde el 20 de abril hasta hoy ni un solo día hemos estado sin acompañar. ¿Cómo conseguís romper la barrera? Ya nos has contado la dificultad, que muchos niños ni se dejan tocar, pero encima era, y ves con EPIs, guantes, gafas, de todo. O sea, era como un extraterrestre en el fondo, ¿no? Un astronauta. ¿Cómo se rompe esa barrera que marca lo físico? He de decir que nosotros ya habíamos trabajado con EPIs porque muchos niños que acompañamos están en aislamiento. Acompañamos a niños pues con leucemia, acompañamos a niños que van a ser trasplantados. Entonces, eso ya no era para nosotros un impedimento. No, lo que a todo el mundo ahora se le hacía como algo nuevo, nosotros de alguna forma ya estábamos más habituados. Y ya habíamos tenido que antes pensar en cómo romper esas barreras. Entonces, ya no era nuevo. Pero sí que he de decir que nos la saltamos muchas veces. Quiero decir, con la protección te acercas al niño. Porque muchas veces es muy difícil. O sea, si son bebés, ¿cómo no los vas a coger? Si son niños pequeños, ¿cómo no vas a coger una mano? ¿Cómo no vas a dar un abrazo muchas veces, no? Si son adolescentes que además son conscientes de lo que está pasando, entonces sí, porque ellos entienden, tú les haces ver, y hay veces, padre, que una mirada es un abrazo. Y eso también lo he aprendido en el hospital. Hay veces que una mirada dice más que una palabra, y hay veces que una mirada te hace sentirte acompañado, y dejar una luz encendida para que puedas encontrarme cuando necesites mirándome. Hay veces que no te hablan y te levantas y ya estás ahí. Pero sí, te buscas las formas de conectar, de comunicar. Pero no voy a decir que siempre obedecemos. A veces nos las pasamos, pues sí. En la pandemia surgió algo que se llama Cuidado, no te apagues. ¿Qué es eso? Pues Cuidado, no te apagues es un cuento que en la pandemia había muchas horas por las tardes. Después de jugar al parchís y antes de ver la misa, había mucho rato muerto. Y a veces mis hijos me preguntaban cosas que yo misma no sabía responder, ¿no? Entonces proponíamos juegos y un día propusimos escribir un cuento con historias del verano. Bueno, venga, vamos a recordar cosas del verano. Yo lo que intentaba era llevar a mis hijos a momentos felices y hablar de cosas bonitas, porque si no el monotema en casa del virus, las enfermedades, los niños, pues al final los niños iban a dormir y yo me sentía pesado el corazón porque ese día los niños no habían tenido como una alegría, ¿no?
Y lo que empezó contando historias del verano, no sé cómo, acabó derivando en que mis hijos empezaban a contar situaciones en cómo volver al centro, cómo tener alegría. Y entonces mi hijo, que en la pandemia se construyó un sagrario y lo puso en su habitación, me empezó a decir, mami, es que, ¿sabes qué pasa? Que eso que estás diciendo no viene de Dios. Y yo dije, ¿cómo? Sí, porque te está dando miedo. Si te da miedo, mami, no viene de Dios. Y yo decía, esto no es verdad, o sea, tienes 6 años, ¿cómo? Cuéntame más, Borgi, le llamamos Borgi, y empezamos a escribir esas reflexiones. Y entonces llegamos a la conclusión de que en la vida hay 2 fuentes, ¿no? Como 2 servidores desde donde los que te conectas al wifi. Un wifi que tiene una señal potente y te hace estar conectado y te hace que puedas acceder a todo, y un wifi que no va bien y que si te quedas mucho rato conectado ahí, te empiezas a apagar, porque esa fuente no es buena. Y era una forma de decir a los niños, cuidado, no te apagues, o sea, no te conectes a ese wifi que no es bueno. Siempre la señal de otra es más potente, ¿no? Y era una forma de hablar con los niños. Y entonces empezamos a decir en casa, te estás apagando. Y era como un aviso entre nosotros y volvíamos a conectar rápido, ¿no? Y fue muy bonito. La cuestión es que nunca se me ocurrió que eso pudiera ser un cuento. Porque realmente el cuento creo que vio la luz en diciembre del año pasado. Ya llevaba 1 año y medio escrito en casa. No sé por qué, un día hablando con mis hijos, ¿os acordáis cuando escribimos el cuento en la pandemia? Y me dijo mi hija, mami, sí. Digo, nos faltó un título, ¿eh? Y dijo mi hija rápido, mami, ¿cómo con título si lo tenemos? Digo, no me digas. Dice, claro, cuidado, no te apagues. Y dije, es verdad. Había pasado 1 año y medio y mi hija tenía el título en la mente. Y dije, bueno, pues esto hay que hacer algo. Y algo que pasó muy, muy curioso es que dije, bueno, pues lo vamos a publicar. Publicar es, un ilustrador de mi parroquia nos regaló las ilustraciones y yo lo único que hice fue en una web online registrar el ISBN. Y sabéis que eso tú lo pones y tarda unos días, que yo no sabía ni cuánto tardaban, y hasta que un día me llega un mail del ISBN diciendo, oye, tu cuento ya está publicado, hoy es público y tal, y lo puedes ver en no sé cuántos. Y digo, voy a ver qué día es hoy, por casualidad, porque eso sabéis que no se puede controlar. Tú no puedes decirle al ISBN que esté tal día. Pues bueno, el cuento tiene un mensaje que tiene mucho que ver, ¿no? El de San Juan de la Cruz. De hecho, acaba con esa frase. Pon amor donde no hay amor y hallarás amor. Y el día que recibo el mail miro y era el día de San Juan de la Cruz. Habrá días en el año. Me quedé muy alucinada y dije, bueno, pues entonces hoy hay que publicar esto en nuestras redes. De hecho, ese cuento es gratuito, se descarga gratuitamente desde nuestra web, porque no está buscado para monetizar, sino ha salido así y pues eso me pareció muy curioso. Majo, tú también ayudas a empresas, en el mundo de la empresa, pues en estas charlas motivacionales, de ayudar a encontrar claves que les ayuden. ¿Tú qué crees que puedes aportar y aportas a estas personas que están en el mundo de la economía, de las finanzas, de la gestión? ¿Tú qué les aportas con tu testimonio cuando vas allí? Pues yo, mi único mensaje es que yo soy testigo de que cuando tú pones amor, el resultado cambia. Y yo estoy convencida de que tiene exactamente el mismo efecto en una habitación pediátrica que en tu casa, que en una organización multinacional, de lo que me quieran contar. Y eso es de lo que yo hablo, de cómo tú tienes 2 formas de vivir en la vida. Pues en piloto automático, como yo siempre digo, ¿no? De manera inconsciente, o haciendo lo que se espera de ti, cumpliendo con el mínimo cada día por dinero, porque lo necesitamos, o haciéndolo exactamente igual, pero poniendo amor en lo que haces. Yo siempre digo que tú, por ejemplo, vendes cremas para ganar dinero, pero no es así. Tú tienes una empresa para ganar dinero, el cómo es con las cremas. Pues lo mismo en la vida. Lo que tú haces es lo que tú haces. El cómo lo haces o el por qué lo haces tiene un sentido más allá. Y cuando tú lo encuentras, empiezas a poner amor, porque le encuentras sentido. Y entonces el retorno va más allá del entregable del día, ¿no? Y yo solo puedo contar lo que yo he vivido y lo que yo obtengo como recompensa, y lo único que quiero es compartirlo con el mundo. Yo tengo una frase en mi Instagram que me salió así y dije, he descubierto cómo cambiar el mundo y quiero compartirlo contigo.
qué maravilla, ¿no? Si todos pusiéramos amor en lo que hacemos, el mundo sería otro. Si todos prestáramos atención a qué hacemos y cómo lo hacemos en vez de qué se espera hoy de mí, yo creo que el mundo cambiaría. Y es lo único que intento trasladar. Majo, una persona que quiere ser voluntario en Mamás en Acción, ¿cómo lo hace? ¿Qué proceso sigue hasta que está en esa habitación del hospital? Pues primero tiene que venir a nuestra página web y registrarse. Tiene que aportar los documentos que se exigen por ley. Una vez están esos documentos, nosotros le contactamos y le citamos esa formación que va a tener que pasar, que es una formación de 2 horas, en la que es una formación de gestión emocional y de qué no tiene que hacer. Les damos un manual con 5 viñetas. Tú en el hospital, qué tienes que hacer antes, qué tienes que hacer después, o sea, es muy fácil. Y en esa misma formación van a rellenar un test psicológico que nosotros ni siquiera sabemos corregir, que lo corrigen los psicólogos del Colegio Oficial de Psicólogos. Si hacen la formación, rellenan el test y los psicólogos dicen que es la persona adecuada para ese trabajo, pasarán a formar parte de nuestra comunidad de voluntarios. Y entonces, cuando haya un niño solo, o sea, un niño enfermo, recibirán una alerta. Un niño enfermo tiene estos años, tiene esta patología, está en tal hospital. Si esa persona ve que ese patrón de niño le hace sentir seguro, hay veces que acompañamos a niños de 28 semanas, grandes prematuros, gente que le da miedo, hace mucho que no ha tenido contacto con un bebé, no sé si sabe recogerlo, o por la patología, pues hay gente que no puede con los niños con cáncer. Si tú ves que eres capaz de llevar esa situación, pues ofreces tu disponibilidad. Es la gente quien nos dice, cuenta conmigo el miércoles a dormir, el domingo a comer, el martes por la mañana porque no trabajo. Y con la disponibilidad de todas esas personas generamos un calendario de 24 horas y empezamos a acompañar. Que ves que esta semana no puedes, que el niño no te da miedo, pues no contestas y no lo acompañas y no pasa nada. El único pago como voluntario que un voluntario tiene que hacer para permanecer en Mamás en Acción es hacer 2 acompañamientos al año. Majo, hemos preguntado por San José, pero ahora te quiero preguntar por la Virgen. ¿Cómo es tu relación con Nuestra Señora? Pues la estoy trabajando mucho, porque no es como me gustaría, pero es que creo que le tengo tanto respeto que no me atrevo muchas veces. Y le rezo. Lo que pasa es que rezo el rosario como repitiendo. Intento rezar el rosario a conciencia, pero creo que le tengo demasiado respeto a la Virgen y necesito acercarme a ella más. La verdad. Bueno, seguro que ella se acerca a ti. Seguro, seguro. Cuando tú tienes un niño de estos chiquititos, decías, pues recién nacido, ¿tú sientes que estás cogiendo en el fondo al niño Jesús? ¿Lo has llegado a experimentar así? Yo siempre digo, y esto nunca lo he dicho en voz alta, que yo veo a Jesucristo. Nunca había visto al niño Jesús, fíjate, pero yo veo a Jesucristo porque es lo que hago cuando no puedo amar a alguien. Entonces no es que a los niños no les pueda amar, pero cuando no puedo reconciliarme con mi marido, veo a Jesucristo y entonces sale solo, ¿no? Cuando no hay alguien con quien no puedo, pues veo a Jesucristo y cambio la mirada. Y con estos niños veo a Jesucristo porque lo que me sale es servir igual que hacía Él. Y yo solo serviría a Jesucristo con ese amor. Porque yo tengo que trabajar muy fuerte los juicios. Cuando sé lo que una madre ha hecho a ese niño, cuando sé lo que un padre ha hecho a ese niño, y si dejo que el juicio se apodere de mí, no sale el amor. Y si veo a Jesucristo, todo desaparece. Pero qué bonito ver al niño Jesús. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Majo Jimeno, presidenta de Mamás en Acción, por haber compartido esta noche con nosotros pues la vivencia de todos estos años acompañando a niños y sobre todo la obra que Dios está haciendo a través de ti y de todos los voluntarios que formáis parte de Mamás en Acción. Muchas gracias, Padre.
héroes anónimos que en lo escondido, sin ruido y sin ser noticia, hacen un mundo mejor. Escuchas Hay mucha gente buena en Radio María. Impresiona cómo Majo Jimeno ha puesto todas sus capacidades en acción para resolver todos los problemas y poder cuidar a estos niños. Y damos ahora la bienvenida al Padre Miguel Márquez y a los guiños que Dios le ha hecho esta semana. Buenas noches a todos. Mi deseo de paz para estos días previos a la Navidad, tiempo de muchas cosas, la tentación de la dispersión, inevitable tener que estar en muchas cosas. ¿Cómo estar en muchas cosas con el corazón en una cosa, en un objetivo? Esto que de Juan de la Cruz, de San Juan de la Cruz, nos llega como el secreto de su propia vida, la unión que buscaba en todo, y a pesar de estar tan llevado y traído por tantas cuestiones, él siempre persiguió, luchó, peleó por estar en una cosa, por tener la atención amorosa, la atención, la vigilancia serena, una vigilancia sin angustia, sin ansiedad, una vigilancia que acoge en el presente cada paso, cada momento. Esta invitación, mientras se acerca la Navidad y hay tantas luces intermitentes, tantas imágenes, tantos reclamos de tanto tipo, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde reposa tu corazón, tu vida? ¿Dónde encuentras el lugar seguro para vivir cada cosa, sea positiva o parezca negativa, o cada situación que te produce y te provoca miedo? ¿Dónde descansas? ¿Dónde están tus pies asentados, los pies del corazón? Mientras se acerca la Navidad, que es un tiempo donde todo es como un recuerdo intenso, memoria agradecida, pero también memoria para repasar y para intentar hacer una evaluación que nos ayude a agradecer y también a aprender de las cosas que deberíamos haber hecho de otra manera o podríamos haber hecho de otra manera, como recoger todo y tener la actitud de traerlo a este presente, a este momento presente, y que no nos impida respirar. Pues le ponemos delante del Señor este momento y esta necesidad que tenemos de expresar delante
de los demás, de Dios, de nosotros mismos, la necesidad que tenemos de centrar la vida y de que la dispersión como una amenaza no nos impida acoger con simplicidad este momento. Quiero contaros que durante este tiempo el impacto y la presencia de Juan de la Cruz en esta mitad del mes de diciembre, con el inicio de los centenarios, el tercer centenario de su canonización y el primer centenario de su doctorado, nos traen la sabiduría, la fuerza de este hombre, pequeño de estatura, decía Santa Teresa, pero tan grande por dentro que cumplió en sus 49 años de vida una carrera, no es muy adecuada la palabra porque aunque él tenía prisa, pero no compitió con nadie, pero fue realmente una vida en la que él tuvo prisa por encontrar el secreto, la perla, el centro. Y le pedimos a Juan de la Cruz en este final del año, en esta aproximación a la Navidad, que nos conceda esta gracia de la novedad de vivir con un corazón despierto. Y acogiendo esta invitación, estando por España, pues me he acercado al lugar de mis orígenes. Dice también San Juan de la Cruz que hay que acercarse a los lugares donde Dios te hizo alguna gracia especial, donde Dios te regaló un comienzo, donde Dios te despertó a algo que después ha sido decisivo para toda tu vida. También otra pregunta que te hago, que os hago, ¿cuáles son esos lugares y esos momentos, si es un lugar físico, donde Dios te regaló un comienzo, donde Dios te regaló una gracia especial? Dice él que hay que volver, no para repetir aquella gracia, que no está en tu mano repetirla, pero sí para avivar lo que un día se te regaló y para vivirlo de una forma nueva, creativa, sabiendo que aquello no murió ni se apagó, que puede ser que se haya convertido aparentemente en cenizas o que se esté esté perdiendo como su fuerza, pero hay que hacer como hacía la abuela María en el pueblito de mi tierra, en las casas del Castañar, que con el brasero de picón, cuando ya no calentaba tanto, se removía la ceniza y, bueno, con la badila podíamos imaginar que la abuela era como un hada con la varita mágica, si le echamos imaginación, porque la abuela vestía de negro y estaba siempre allí en la cocina y removía la ceniza y se volvía a avivar el fuego, como son los braseros, eran los braseros de picón. Necesitamos hacer esto, necesitamos remover la ceniza y avivar esa experiencia de origen, ese regalo, esto se refiere a todo, a la llamada, a la vocación que hemos recibido, al amor primero, también al amor humano, donde se originó nuestra alegría en el encuentro con alguien, donde se generó lo que ha sido después un matrimonio, pero también donde se generó una vocación, donde se generó el inicio de una historia de amistad, de una historia de amor. Bueno, he vuelto al lugar de mis orígenes, que se llama Las Batuecas, un lugar que mucha gente conoce en España, que es como un paraíso no perdido porque está muy encontrado, y he vuelto simplemente una tarde en este otoño lluvioso, era de noche cuando llegué, no se veía apenas nada, y salí muy tempranito en la mañana después, apenas unas horas de emoción, de sobrecogimiento, en aquel lugar que cuando yo tenía 15 años visité por primera vez, aquellos monjes, frailes, ancianos que vivían allí y que acogían con tanta simplicidad. El padre Matías, el padre Valentín, el padre Efrén, el padre Bernardo, el padre Javier,
el padre Tarsicio, eran padres, son como míticos cuando pronuncio su nombre, que están allí enterrados. He ido a visitar el lugar y me ha atrapado la emoción del regalo de los orígenes, del regalo de una gracia que yo recibí, que yo anhelaba, pero que no fabriqué. Y ir a aquel lugar, rezar allí en el silencio, es un silencio muy, muy especial, trae al corazón como una brisa de paz, la brisa de que las verdades más profundas de la vida no desaparecen, son como un regalo permanente. Por eso dice Juan de la Cruz: cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria llena, cuán delicadamente me enamoras. Pero el verbo recuerdas en mi seno significa que actualizas, que avivas, que vuelves otra vez a recordarme tu amor primero. Así que volver a esos lugares es como recordar, pero no recordar simplemente como una memoria del pasado, sino como algo que está vivo, que sigue latiendo, que sigue siendo tan vivo. Cuando hablamos de los santos, no recordamos solamente personajes que vivieron en el pasado, sino que recordamos que lo que ellos vivieron está vivo ahora, sigue vivo. Estar en aquel lugar, con aquel paisaje, con aquellos ríos, con este otoño que es como una estampa fascinante, el otoño con sus matices, con sus colores, realmente por dentro te llena de esa belleza que hay externamente. Encontrarme con los hermanos, con esa acogida tan bonita, es una caricia para el alma. Y cómo nos hace falta sentirnos mirados, acogidos, recibidos con cariño por cualquiera. Y cómo esto es Navidad, el acoger a las personas, el prestar atención. Os invito, también no es una pregunta, es una invitación. He hecho 2 preguntas anteriormente y esto es una invitación a prestar atención, a estar atentos a la vida de los demás, a acoger, intentando parar la dispersión interior, y cuando estés delante de cualquier persona, escúchalo, préstale atención, míralo, respira despacio y tómate tiempo, aunque sea un tiempo corto, pero que ese tiempo sea de calidad. Lo que me trae Las Batuecas, aquel lugar de mis raíces, uno de los lugares de mis raíces, es esta invitación a dejar que el ritmo interno se acompase y me ayude a vivir el momento presente, como nos decía el Papa en el encuentro que tuvimos el día 26 de noviembre, que hablaba de la calidad del encuentro, de la mística, del estar juntos, del tú a tú, del prestarnos atención, de la necesidad que hay de acompañarnos. Me gustó mucho y esto me ha traído Las Batuecas, me ha traído este rumor del río que siempre recorre nuestra vida. Hay como un río subterráneo que nos recorre y que nos invita a sentir que ese río es como la fidelidad de Dios, como el amor de Dios permanente, como que la vida pasa y aquellos frailes que me acogieron ya no están. Bueno, siempre voy al cementerio a visitar las tumbas del padre Matías, del padre Valentín y de los otros hermanos, y rezo en aquel lugar porque la vida pasa y porque después de estos más de 40 años, 45 años, después de este tiempo, siento que la vida pasa, pero hay algo que no pasa. Y recordarles es también pensar que mi vida va pasando, que ya de aquel origen y de aquel tiempo han pasado 45 años nada menos, y que no volveré a vivir otros 45 años. De manera que en este deseo de despertar y de poner vuestra vida y mi vida en las manos de Dios,
sin ansiedad, pidiendo vivir este momento y la sabiduría que nace de esos lugares, de esas personas, de esos momentos, de esos silencios que han regalado a mi vida y han regalado a tu vida un inicio, una luz decisiva. Pues os dejo con este aire de los orígenes, con este tiempo del Adviento que nos invita a caminar en las entrañas de María y a poner nuestra tierra en disponibilidad para lo que quiere brotar. Esto que suena durante el Adviento siempre es brotará, florecerá, germinará. Es siempre la palabra potente que yo siento muy, muy atravesándome por dentro en este momento. Así que doy gracias a Dios con vosotros de corazón, porque aquello que viví entonces está vivo y tal vez me atrevería a decir que más vivo que nunca, invitándome a la simplicidad del corazón y a creer que ese río subterráneo de fidelidad que yo he vivido, aunque ya no estén ahí ni mis padres, ni aquellos frailes del origen que me ayudaron, ni don Ceferino, que era el cura que con sotana nos recibía en su despacho en el obispado de Plasencia y nos escuchaba y nos prestaba atención, como tanta otra gente. No están ya, pero sí están. Y nosotros estamos, y la vida discurre en esta sabiduría de dejarnos ser como el río que va y como el niño que nace. Y como dice la última canción del Cántico Espiritual de Juan de la Cruz, que nadie lo miraba, Aminadab tampoco parecía, el cerco sosegaba y la caballería a vista de las aguas descendía. Que no vivía de la mirada de los demás y que, como un caballo que va caminando en libertad junto a un río que va discurriendo por la vida, con esa libertad dejamos que la vida nos recorra, viviéndola intensamente y dejándonos bendecir. Feliz tiempo de Navidad para todos vosotros, feliz camino. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre. Testimonios de encuentro y amistad con el Señor que se convierten en una luz de esperanza en la noche. Estás escuchando en Radio María, Hay mucha gente buena. Monseñor Alberto Rollo nos presenta la figura de Santa Elena, madre del emperador Constantino y figura clave en la recuperación de algunas de las más importantes reliquias, en Santos de Andar por Casa. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
Buenas noches, Almudena y todos los que componéis el equipo. Estamos ya a las puertas de la Navidad y esto nos hace hoy traer una reflexión especial en nuestro programa de Santos de Andar por Casa. Hoy vamos a hablar, en primer lugar, de una reliquia, y esa reliquia nos va a llevar a hablar de una gran santa de la historia de la Iglesia. Os lo cuento. Vámonos con la imaginación a la ciudad de Belén, donde nació el Salvador. Según la profecía de Miqueas, recogida por San Mateo, el Mesías debía nacer en Belén, la ciudad de David. San Mateo solo habla de la ciudad y San Lucas especifica que María acostó a su hijo en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. A nosotros nos interesa un poco el lugar donde nació Jesús. Y del lugar donde nació Jesús, que como acabo de decir no sabemos concretamente dónde fue, nos interesa una auténtica reliquia, que es el pesebre en el que nació el Hijo de Dios. Desde antiguo los cristianos de Belén acudían a rezar a la gruta donde nació Jesús. Con la intención de acabar con el culto cristiano, el emperador Adriano, en el año 135, que veía cómo los cristianos acudían con gran devoción al lugar donde sabían, porque se lo habían transmitido las generaciones anteriores, que era donde había nacido el Señor, pues él, para intentar erradicar el culto al Salvador, ordenó plantar encima un bosque sagrado en honor al dios Adonis. Pero los creyentes locales nunca perdieron memoria del lugar. San Justino, por ejemplo, a mediados del siglo II, confirma la tradición del lugar donde había nacido Jesús y de cómo iban los cristianos con auténtica veneración, una devoción profundísima, a visitar aquel lugar. Otros testimonios indican que vecinos y forasteros lo visitaban. Un poco más adelante, Orígenes, ya en el siglo III, en el año 248, escribe que en Belén se muestra la cueva en la que nació Jesús y en esta cueva el pesebre en el que fue depositado. Por eso los esfuerzos del emperador Adriano no consiguieron borrar la memoria del lugar donde había nacido Jesús. Y con el paso del tiempo, cuando algunas leyes más permisivas dieron posibilidad de acudir a venerar aquel lugar, los cristianos siempre que pudieron lo hicieron. Pero llegamos al momento de la libertad de la Iglesia, en el año 313, y aquí entra en juego la santa de la que queremos hablar hoy. Se trata de Santa Elena, la madre del emperador Constantino. No sabemos mucho sobre sus orígenes. Creemos que nació en lo que sería Bitinia, al noroccidente de Anatolia, esto es, en lo que hoy en día es Turquía. Se cree, así dicen los historiadores, que era de una familia humilde, y lo que sí parece que era, así se la narra de modo eufemístico, que era posadera. Y cuando se dice que era posadera, con esto se quiere decir que parece que ejercía la profesión más antigua de la humanidad, la que se suele llamar así. Esto es que era posadera con algo más. El caso es que, precisamente en este oficio suyo de posadera, se enamoró de ella un general romano, el tetrarca Constancio Cloro, el cual fue ascendiendo en la línea del ejército y una vez que había llegado a la cumbre del ejército, la repudió. Se divorció de ella en el año 292 para casarse con alguien de más rango y abolengo, con la hijastra de Maximiano, Flavia Maximiana Teodora, creyendo que esto le daba una buena posición en sociedad. Y se quedó Elena, ella sola, con su hijo Constantino, pero lo que no podía saber Constancio Cloro es que
el hijo que había tenido con Helena llegaría a ser emperador, cosa que él nunca consiguió ser. Nos cuenta la historia cómo Constantino fue subiendo poco a poco en el rango militar, hasta llegar un momento en el cual, a través de una famosa batalla, la batalla del puente Milvio, que todos conocemos en el año 312, y es famosa por la visión que tuvo Constantino encima del puente, en el aire, la señal de la cruz, y sintió una voz dentro que le decía: con este signo vencerás, hoc signo vinces. Y entonces él interpretó que la victoria de aquella batalla había sido gracias a la ayuda de Cristo, aquel que veneraban los cristianos. Sabemos que la consecuencia primera de esta batalla para los cristianos fue la libertad. Al año siguiente, en el edicto de Constantino, se dio la libertad completa a los cristianos: libertad de culto, libertad para poseer bienes, libertad para tener personalidad jurídica. Mientras tanto, Santa Elena había conocido el cristianismo y se lo había inculcado a su hijo. ¿Cómo lo conoció? Parece ser que a través de algunas señoras nobles romanas que eran cristianas y en las cuales ella descubrió un modo de ser diferente. No eran como las demás, no se comportaban como las demás, no trataban a los demás como las otras personas, no tenían los mismos vicios que las demás, y parece ser que esa altura moral de estas amigas suyas le llamó mucho la atención. El caso es que en un momento determinado, cuando su hijo ya era emperador, ella decide convertirse y bautizarse, cosa que su hijo no hizo por miedo, por respetos humanos o por un poco de temor a recaer en el pecado, sabiendo que en aquella época no es como ahora, que uno se confiesa cuando quiere, sino que la confesión era una cosa que se daba una o muy pocas veces en la vida, y entonces confesarse era una cosa muy, muy dura. Y él parece ser que por miedo a recaer en los vicios de la juventud no quiso bautizarse hasta el final de su vida, pero eso sí, murió ya siendo cristiano. Pues el caso es que Santa Elena, una vez convertida y bautizada, parece ser que le tenía tanta devoción a la persona de Cristo. Ella se daba cuenta, viendo de dónde había surgido, de la vida azarosa que había llevado y a dónde había llegado al final, y la vida que llevaba, se lo agradecía todo a Cristo, y desarrolló una grandísima devoción por la humanidad de Cristo. Y eso la llevó, siendo madre del emperador, a querer conocer los lugares donde nació Jesús, vivió, pasó la pasión, murió y resucitó. Y entonces nos narra Eusebio de Cesarea, contemporáneo de los Hechos, que en el año 326 Santa Elena visitó Tierra Santa buscando reliquias de la pasión. Sabemos, porque esto ya es conocido, que encontró las reliquias de la cruz del Señor. Antiguamente la liturgia, antes del concilio, celebraba este encuentro de las reliquias de la cruz del Señor con la fiesta que se llamaba de la Invención de la Santa Cruz, el 3 de mayo, conocida popularmente como la Cruz de Mayo. Pero esto, invención, no era que se inventase la cruz, sino que venía del latín y se usaba la expresión en sentido latino de invenire, encontrar. Se celebraba en la Cruz de Mayo, Invención de la Santa Cruz, cuando Santa Elena encontró las reliquias de la cruz. Se sabe también que encontró, porque la gente de allí lo conocía, la gente local, los cristianos, habían conservado la memoria de dónde estaba el Santo Sepulcro, de dónde había estado el Gólgota. Parece que encontró más reliquias de la Pasión, pero también la llevaron a Belén para que conociese el lugar donde, según la tradición, había nacido el Señor y donde los cristianos celebraban el nacimiento del Salvador, generación tras generación.
Y allí, en esa gruta donde acudían los cristianos, ella pidió que se hiciese una basílica, la primera basílica, igual que Constantino construyó una basílica sobre el sepulcro de San Pedro, sobre el sepulcro de San Pablo y sobre el Santo Sepulcro de Nuestro Señor. También en Belén, Santa Elena promovió la construcción de una basílica, colocando el altar sobre la gruta y conservando un acceso a la misma. Severamente dañada por los samaritanos el año 529, el emperador Justiniano la sustituyó por otra de mayores dimensiones, que es la que hoy se conserva. Los cruzados la usaron para las ceremonias de coronación de sus reyes y la adornaron con mosaicos y frescos, de los que algunos aún perduran y que ahora han salido a la luz con mayor belleza en la última restauración. En la fachada se pueden observar el dintel de la gran puerta primitiva, el arco gótico que la sustituyó en época de los cruzados y la pequeña puerta que se adaptó en siglos posteriores para que los turcos no pudieran entrar a caballo. Esta puerta se ha convertido en el símbolo de la necesaria humildad para poder penetrar en el misterio de la Encarnación. Y aquí voy a citar a Miguel de Unamuno, que no era un gran creyente, sino más bien agnóstico, pero que en su agnosticismo tiene una poesía a Dios que podemos aplicar un poquito a la puerta de la Basílica de Belén. Dice así Unamuno: agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Se cuenta que Santa Elena se llevó algunas reliquias de lo que veneraban los cristianos como el pesebre de Jesús, y allí se construyeron algunas capillas en honor de Santa María ad Presepium, donde se conmemoraba el nacimiento del Señor en la pobreza de Belén. En Roma se levantó una en el monte Esquilino, en la que se expuso un pesebre de madera. La tradición dice que es el pesebre de Belén, llevado a Roma por Santa Elena, y luego también otros trozos parece ser por San Jerónimo. Otros, sin embargo, creen que fue llevado en tiempos posteriores por el Papa Teodoro para librarlo de la profanación de los sarracenos, e incluso algunos creen que fueron por los cruzados, pero una tradición fuerte sin duda pone a Santa Elena venerando la gruta de Belén, mandando construir la Basílica de Belén e incluso trayendo algunas reliquias a Roma. Esta iglesia del Esquilino todos la conocemos hoy en día, porque el Papa Liberio la incorporó dentro de una basílica en honor de Santa María de las Nieves, cuyo milagro hablaremos otro día, pero sabemos que esa basílica de Santa María de las Nieves, después del concilio de Éfeso, que declaró a Santa María Madre de Dios, Sixto III la reedificó llamándola de Santa María la Mayor, que todos conocemos. Allí, debajo del altar mayor, se conserva en la cripta las reliquias del pesebre. Como anécdota, decir que esas reliquias del pesebre están puestas en algo que imita precisamente la gruta de Belén. Delante pusieron una imagen de Pío IX rezando piadosamente con una cara sonriente al contemplar aquellas reliquias. Y no olvidemos que en aquel altar de las reliquias del pesebre celebró su primera misa un compatriota nuestro, San Ignacio de Loyola. Pues Santa Elena, que tanto tenía que agradecer al Señor Jesucristo y que tanto hizo de bien a la Iglesia, visitando y trayéndonos las reliquias de Tierra Santa. Ojalá que toda esta reflexión nos ayude a nosotros a acercarnos un poquito más, con mayor devoción, a la realidad histórica y espiritual del nacimiento del Hijo de Dios en nuestra carne. Él vino a cargar con nuestras dificultades y sufrimientos y a curarnos nuestras heridas. Feliz Navidad a todos.
Escuchas Hay mucha gente buena, con Almudena Delgado. Cayetana Jairi Johnson nos muestra algunas claves de cómo se entendía antiguamente la maternidad en Oriente Próximo, en Jesús, en su tierra. Buenos días de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues seguimos estos días también ya con este espíritu navideño, imaginándonos y recreándonos en lo que son los preparativos para este parto del niño Dios que va a tener lugar en Belén en breve. Entonces también voy a hacer referencia, hilando con el último programa donde os expuse algunos detalles ya directos de cómo se va bajando desde Nazaret hacia Belén, pues también hoy quiero comentaros acerca de la importancia de la maternidad, ¿no?, que hay culturalmente en el Próximo Oriente Antiguo, y esto también se puede observar igualmente en las mujeres bíblicas, en las matriarcas y otras grandes protagonistas que van sumando como madres de Israel para luego culminar en lo que es nuestra María de Nazaret, que va a parir en breve en Belén. Entonces, sí sabemos, ¿no?, desde el punto de vista cultural, que hay también expresiones y manifestaciones acerca del papel de las mujeres en las sociedades antiguas, donde, por ejemplo, hacemos una referencia a la diosa babilónica Gula, se llama así. Es una diosa madre, una matrona, ¿no?, de primer nivel, es la patrona de la medicina en la antigua Mesopotamia. Y tiene muy buena reputación a lo largo y ancho de todo el Próximo Oriente Antiguo. Se la suele identificar como una señora ya pues experimentada, entrada en años también, acompañada de un perrito, porque representan los perros la fidelidad, también la vigilancia, el ser guardianes. Y esta diosa Gula, que por cierto, para aquellos que también estéis interesados en la cultura clásica grecorromana, pues es lo que en versión masculina es el trasunto del dios griego de la medicina, Asclepios, ¿ok? Por una pirueta lingüística de Gula Asclepios, ¿no? Entonces, según esta matrona babilónica, pues dice que los ciclos vitales de las mujeres pues pasan por ser hijas, esposas, ama de casa, pero especialmente madres, ¿eh? Y esto es importante, ¿no?, para todas las sociedades, no solamente la próxima oriental, sino toda comunidad humana, pues es muy importante, ¿no?, el legado, el patrimonio, el buen nombre, la reputación, y eso pasa por tener hijos. Entonces, por ello, pues el tener hijos pues es una auténtica bendición para las familias, porque también interpretan que no solamente va a haber una continuidad, digamos, genética y de parentela, sino que también es la sensación de preservar, ¿no?, el espíritu de los ancestros a través de nuestros descendientes, y por ello pues es muy importante, ¿no?, destacar el papel o el hecho de tener hijos. En esto las mujeres tienen un estatus enormemente privilegiado, bellísimo, se las tiene en una altísima estima por el hecho de ser madres, ¿no?, el tener la maternidad. Entonces, de hecho, pues se suele valorar mucho, ¿no?, aquellos aspectos de lo que es la fertilidad, y por ello pues tenemos estos llantos también a veces digamos en matriarcas, nuestras madres bíblicas, como el ejemplo de Rachel, que en Génesis 30 pues ella está sollozando, está llorando porque no logra quedarse embarazada, ¿no?, y por eso pues exclama, ¿no?, en este Génesis 30, dame hijos, ¿no?, refiriéndose a Dios, o moriré. Por ello pues la matriarca Rachel, que es una grande, ¿no?, dentro de lo que es todo este ciclo patriarcal
patriarcal y su hermana, que es la primera esposa del patriarca Jacob, ella se duele especialmente ya una vez que puede casarse. Después de todas las triquiñuelas que hace el padre de las chicas, Labán, pues ella se queja, ¿no?, por sospechar de que pueda ser estéril. Y de hecho sabemos que Rachel pues muere pariendo, dando a luz a Benjamín, y esto hace que también pues vaya a ser enterrada, porque sucede en este punto, vaya a ser enterrada a la entrada de Belén, y hay una conexión también muy bonita y muy significativa entre las dos madres, ¿no?, entre Rachel, que muere por dar a luz, está dispuesta a sacrificar su vida, y luego pues uno seguía en peregrinación hacia la basílica, hacia la gruta de la Natividad, y allí pues honra a María, la madre del Mesías, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de conexiones de una altísima relevancia simbólica, y por ello pues la maternidad es fundamental también para entender nuestra historia sagrada. Esta preocupación por la esterilidad era muy alta, y todas las culturas que yo sepa, incluso ya fuera de lo que es el Próximo Oriente, también están muy pendientes de estas cuestiones de la fertilidad. Pues esto hacía que se buscaran algunas prácticas mágico-médicas, ¿no?, por hablar de esta manera, porque hay que entender que también en la antigüedad la medicina, la religión están estrechamente relacionadas, y por ello pues sabemos que hay textos babilónicos que sugieren algunas preparaciones a base de hierbas para desbloquear el útero. Y en el caso de la matriarca Rachel, pues recurrió a una planta, la mandrágora, que se creía en su momento que proporcionaba fertilidad, y esto lo tenemos en Génesis 29. También había, pues, y esto está legislado, tenemos códigos igualmente del Próximo Oriente Antiguo, el derecho del concubinato. Estas prácticas pues son de nuevo no fundamentales para entender lo importante que es tener hijos, para dejar un heredero, un primogénito o primogénita, porque también en esta etapa antigua y hablando antropológicamente había matriarcas y había patriarcas, ¿ok? Y entonces pues había una legitimidad a la hora de transmitir lo que es la herencia desde el punto de vista de la costumbre, el derecho, y para ello pues sí que tenemos códigos en la antigüedad que contemplan este aspecto del concubinato, y así pues tenemos lo que es Hagar, la célebre concubina, que a petición de Sara pues le ofrece a Abraham, pues precisamente para cumplir, pues ya sabemos en el texto bíblico como Abraham y Sara están ya bien entrados en años, y entonces en ese momento no hay posibilidad biológica de engendrar, y por ello Sara sí se le ocurre pues hacer esta antiquísima práctica de entregar una concubina, y a partir de ahí pues se construye familia, porque también hay una etimología sumamente sugerente a partir de lo que es la palabra hebrea ben, que significa hijo, y la raíz también hebrea, que es la misma de ben, que es el verbo baná, que es construir. Y entonces por ello, a diferencia de nosotros que decimos tener un hijo, para ellos es construir un hijo. Entonces, en la construcción de un hijo es que van muchas otras construcciones más, ¿no? Como os contaba al inicio, que es construir una reputación, un legado, una memoria histórica de tu familia, y sobre todo, que no digamos del pueblo hebreo, que es fundamental que haya una continuidad en el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, todo esto es construir, y a través de los hijos también se va construyendo historia sagrada, incluyendo todas las prevaricaciones y las debilidades humanas que también podemos leer en nuestros textos bíblicos, ¿no? Igualmente se contemplan los contratos de adopción, y de nuevo insisto que tenemos códigos, ¿no?, legislaciones de la antigüedad próximo oriental, en Egipto, en Mesopotamia, también en Canaán, es decir, que hay un espíritu común cultural desde el punto de vista jurídico en el que se tipifica lo que es el concubinato con todos los derechos de lo que significa la concubina, que va a dar un hijo, va a dar descendencia a la familia, al clan. También hay legislación sobre los contratos de adopción, y por tanto en estos contratos de adopción, que también los tenemos reflejados en el libro de Génesis, Génesis 30, Génesis 48, también
estas adopciones se nota el espíritu, el perfume jurídico de otros códigos como el código de Hammurabi, el código de Nuzi, el código de Shnuna, por daros algunas referencias de nombres. En este sentido, las adopciones, al igual que los hijos tenidos por concubinas, tienen un tratamiento exquisito desde el punto de vista jurídico, tienen todos los deberes, derechos, obligaciones, todo lo que comprende y sobre todo para mantener, perpetuar lo que es el linaje familiar y enriquecer igualmente de manera, digamos, genética, pues todas las nuevas relaciones de parentesco que se vayan produciendo. Los documentos habitualmente se firmaban por parte del pater familias en los casos particulares, ¿no?, de adopciones, y además en estos códigos antiguos se ve que son tremendamente rigoristas desde el punto de vista del amparo y la protección de aquellos niños adoptados, y en los contratos no solamente firmaba el pater familias, sino que tenía que haber un consentimiento expreso también de la otra parte, es decir, de la esposa. Por ello, pues también en este rigorismo, en este espíritu garantista jurídico, aunque uno firme, que es el pater familias, pero tiene que haber siempre como testigo la esposa y dar un consentimiento expreso en el que se favorezca esta adopción. Hay ocasiones en las que también se contempla que solamente se produzca la adopción por parte de mujeres, y en este caso sí entran una casuística especial para las viudas, que en el caso de que hayan perdido marido, haya perdido hijos también, que ya sabemos que la mortandad infantil era elevada, pues también se posibilita que haya mujeres que hayan quedado solas que ejerzan el derecho de adoptar un hijo, suele ser preferentemente un varón, para que también sea el sostén de esta mujer en lo que le quede de vida, ¿no? No se trata de una, digamos, una visión utilitarista o egoísta de la mujer que decide y que le posibilita, ¿no?, jurídicamente realizar una adopción, sino también es para dar sentido, pues, a lo que es su vida personal, el deseo de dar afecto, de cuidar a alguien también y no verse en esa soledad tan apabullante cuando se pierde familia. En esto hay que también, pues, tener cuidado acerca de cómo observamos desde la antigüedad a nuestro presente las realidades humanas, ¿no? Habitualmente, y en esto es común a todas las mujeres, son las mujeres las que están amamantando a la prole, a los bebés, y habitualmente pues los años de leche, ¿no?, de nutrición materna, pues suelen durar hasta los 3 años de la criatura, y también pues hay la alternativa de lo que son las madres, las lactantes, que también pueden hacer esa función si la madre biológica pues tiene escasa leche o está totalmente imposibilitada para ejercer tal labor, y para eso pues también existen las nodrizas que suelen aflorar lo que es el texto bíblico, y ahí tenemos Éxodo 2, por ejemplo. En los contratos de Babilonia, las nodrizas también cumplían el mismo requisito que las madres biológicas y debían amamantar durante 2 o 3 años, y también sabemos por arqueología, y esto encontramos de manera recurrente, pues biberones hechos de cerámica que tienen pues como una especie de pequeña boca donde pues se suavizaba con aceites o con algún material blandito, pues para que tampoco hiciera daño en la boca del bebé. Es de verdad unas cerámicas, estos biberones de cerámica, pues muy delicados, muy finos, precisamente para no dañar lo que es la boquita del bebé y que no sea tan áspero, ¿no?, lo que es la ingesta, ¿no? Luego también hay el tema del parto, y hay un hecho muy muy peculiar que es lo que llamamos los ladrillos sagrados de maternidad o de parto. Esta sí que es una antiquísima costumbre donde las mujeres no parían tumbadas como solemos tener en nuestros hospitales en la actualidad, sino que se apoyaban en unos ladrillos a ambos lados donde se sentaban prácticamente sobre los ladrillos a ambos lados, insisto, y así también la fuerza de la gravedad, al estar en una posición casi sentada, pues la fuerza de la gravedad también ayudaba a hacer estos alumbramientos, ¿no? Esto es una praxis muy muy antigua. Estos ladrillos que hemos encontrado también arqueológicamente hablando en diversas excavaciones consisten, por la función precisamente de ayudar a una mujer a parir, están llenas de inscripciones con bendiciones, protecciones mágicas para favorecer el parto, y también
pues se han encontrado ladrillos pues no solamente en el Próximo Oriente, sino también en Egipto y en otros entornos, y esta era la manera habitual de parir. Esta idea del parto sentado pues ha durado unos cuantos siglos después, y tenemos amplia iconografía con esta imagen, ¿no?, ya más elaborada de asientos o tronos de parto, como también los conocemos, donde las mujeres están habitualmente sentadas, y así pues favorece también una mayor agilidad en lo que es el alumbramiento. Entonces, probablemente pues María de Nazaret, a falta de ladrillos, utilizaría piedras, que esto también es una costumbre que tenemos en lo que es el antiguo Canaán y en el Israel bíblico, el utilizar piedras, ¿no?, de un tamaño suficiente como para que la mujer pueda apoyarse y pueda de cuclillas pues hacer ese parto. Y yo pienso personalmente que con toda probabilidad esta sería la posición que utilizaría María de Nazaret, porque forma parte del acervo cultural paritorio de las señoras de la antigüedad. Así que con el programa de hoy se os manda mucho amor, como siempre. Y seguiremos contando ya en estas semanas venideras algunos aspectos más de todas estas costumbres internas, ¿no?, acerca de las mujeres, los partos, alumbramientos y cuidados además adicionales, que también van a aparecer en el escenario las matronas, no solamente nodrizas, sino también las matronas. Así que lo dicho, gracias por la escucha y hasta la semana que viene. Hay mucha gente buena, con Almudena Delgado. La Navidad es la fiesta más humana de la fe, y la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos ayudan a prepararnos a celebrarla en Entre tú y yo. Claro, José Manuel, ¿qué nos vamos a preguntar? ¿Qué es, ante todo, Navidad? La fiesta más humana de la fe, puesto que nos hace sentir de la manera más profunda la humanidad de Dios. En ningún otro lugar se puede percibir, como en el pesebre, lo que significa que Dios ha querido ser Emmanuel, Dios con nosotros, un Dios con el que nos tratamos de tú, porque nos sale al encuentro como niño, nos dice Benedicto XVI. Es una fiesta
que ningún cristiano puede desvirtuar, que a pesar de todo lo que estamos viviendo, con lo que se hace con la Navidad, durará siempre, porque celebra el comienzo de una nueva historia para que libremente lo quiera ver y lo quiera vivir. Navidad, a pesar de todas las apariencias externas, de todo en lo que muchos parecen empeñarse en convertirla, suena inconmensurablemente, infinitamente más fuerte que tanta superficialidad, aparato, dinero, que todo que pueda ocurrir. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, dice Isaías. Siempre es actual. Necesario renovar el misterio de la Navidad, porque Dios nace trayendo la paz, la confianza, la certeza de su amor y entrega para cada ser humano. Sí, la Navidad es un misterio de amor, de alegría, paz. Misterio que, dice Romano Guardini, no es nada etéreo e incomprensible para el hombre, sino que es exceso de verdad. Y en este caso, ante la Navidad, decimos llenos de certeza: Navidad, misterio de amor, alegría y paz. Estaba pensando en Platón, este filósofo del siglo IV a.C., que dijo una afirmación que se ha repetido y se sigue repitiendo a lo largo de la historia. El bien es la causa de lo recto y de lo bello. O sea, el bien es la causa de todo lo que tiene entidad, valor. El bien representa la causa de toda existencia, conocimiento, verdad. Es la idea suprema que otorga ser e inteligibilidad a todas las demás ideas, de manera similar a cómo el sol da luz y vida a los objetos en el mundo sensible. En un mundo como el nuestro, Carmen, es importantísimo estar convencidos de que existe el bien. El bien que es la causa de lo recto y de lo bello. Es fundamental. Claro, y así abrimos nuestro corazón a la gran realidad de lo que es la Navidad. En el interior del hombre habita la verdad. Necesitamos un corazón claro semejante al de Cristo. El repetido lema de San John Henry Newman, el nuevo doctor de la Iglesia, el corazón habla al corazón, nos pone de manifiesto su certeza de que la fe auténtica es un diálogo vivo con Cristo, una unión profunda con Cristo y con los demás. De ninguna manera es solo una aceptación intelectual. Bueno, y ahora recuerdo el encantador diálogo del zorro con el Principito. Adiós, dijo el zorro. Aquí está mi secreto. Es muy simple. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, es que esto lo escribió un hombre que también fue piloto, Antoine de Saint-Exupéry. Murió a los 44 años en una misión de reconocimiento a punto de acabar la Segunda Guerra Mundial. Los pensadores se encontraban frente al hombre en viaje y sin rumbo, que experimentaba lo difícil que es vivir. Era necesaria la explicación del destino del hombre. La solución de Saint-Exupéry es positiva. Es posible la salvación del hombre, pero es necesario devolverle una significación espiritual. Así lo escribió en una carta a un general. Solo hay un problema, el único en el mundo: devolver a los hombres un significado espiritual, inquietudes espirituales, hacer llover sobre ellos alguna cosa que se parezca a un canto gregoriano. Si yo tuviera fe, seguro que, pasada esta época de trabajo necesario e ingrato, no soportaría más que Solesmes. Solesmes es una abadía benedictina que está en Francia y que desde hace más de 2 siglos es un foco de irradiación litúrgica, que en la recuperación del canto gregoriano ha encontrado una de sus máximas expresiones, desempeñando al mismo tiempo un papel decisivo en la comprensión del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo vamos a sentir, José Manuel, ver y sentir lo que es realmente la Navidad, si no la vemos y sentimos como ese hablar de corazón a corazón con Dios? La historia se repite en nuestro mundo, en nuestra sociedad. No vemos.
porque solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Hay quienes ante un árbol solo ven raíces descarnadas, ramas, vamos, algo que está ahí sin más. En cambio, podemos pensar en lo que son capaces de escribir los niños y los buenos escritores, lo que es capaz de sentir un pintor. Solo hay un problema, el único en el mundo: devolver a los hombres un significado espiritual, hacer llover sobre ellos alguna cosa que se parezca, como tú decías, bueno, recordando a Saint-Exupéry, como un canto gregoriano. Una y otra vez, ¿qué se está haciendo con el misterio que es y significa realmente la Navidad? Pues hay quienes, como decimos, en un árbol solo ven un árbol. Qué cosas tan románticas, diría alguno. Dices, ¿verdad? Otros piensan en lo que puede producir, otros descubren su fuerza, su color, su vigor, el mirlo que canta en sus ramas. Carmen, es que cada uno ve lo que sus ojos saben ver. Vemos fuera lo que llevamos dentro. Proyectamos siempre en nuestro interior, aunque sea desconocido para nosotros mismos. Eso es una realidad psicológica. Ya lo creo. Y volvemos a que nos tenemos que preguntar, ¿qué es ante todo Navidad? Esta pregunta que requiere la respuesta más personal de cada uno de nosotros, porque ante un hecho, como es el nacimiento de un niño que es hijo de Dios, ante el hecho de poder sentir de la manera más profunda la humanidad de nuestro Dios, Dios con nosotros, ya solo queda la respuesta de cada uno, la súplica de cada uno. Señor, que vea, que oiga, que entienda. El acto de fe es el más libre de todos los actos. Y la expresión de la fe es la más personal de todas las expresiones. Decía también Saint-Exupéry que cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. El deseo más grande en este momento es que aquí brote de nuestro interior la actitud de los pastores, de los magos, del anciano Simeón, de Ana la profetisa, que desde el momento en que vieron al niño daban gloria a Dios y hablaban de él a todos los que esperaban la liberación. Y volvemos a que solo se ve bien con el corazón y que lo esencial es invisible a los ojos. O como decía Ortega, se ve a través de los ojos. Para el Papa León XIV, la Navidad es el momento de la inaudita ternura de Dios, cuando Él se encarna y se hace pequeño y cercano para salvarnos, y nos invita a toda la humanidad a abrazar su amor y esperanza en lugar del consumismo. Significa que Dios transforma la realidad desde adentro y que esta transformación requiere de un corazón abierto y confiado en Él, reconociendo que el poder del amor divino es diferente al del mundo. La Navidad nos trae la esperanza y el nacimiento de Jesús nos llama a la gran obra de construcción de Dios, transformándonos y moldeándonos según sus designios. La Navidad es la verdadera luz que guía a los pastores, a los sencillos, a los magos, que son el camino de las religiones hacia Cristo. La autosuperación de la ciencia con vistas a Él. El verdadero sentido de la Navidad no es el consumismo en todos los sentidos, sino reconocimiento de Jesús como Salvador y lo que eso implica. Dios se acerca a la humanidad como un niño para ofrecer la esperanza más grande. El asombro, la gratitud, la ternura son centrales en la Navidad. Pues sí, ¿qué es ante todo Navidad? Nadie puede responder por nosotros de lo que realmente siento que es para mí la Navidad. Y terminamos recordando lo que para Benedicto XVI ya sabemos que es la fiesta más humana de la fe, puesto que nos hace sentir de la manera más profunda la humanidad de Dios.
Nos despedimos hasta el próximo viernes y todo el equipo del programa queríamos desearos feliz Navidad. Gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.